Probando sonido, probando sonido. 1, 2, 3, probando. No se oye. Muy buenas noches, profesores, estudiantes de la carrera de Contabilidad y Finanzas y todos aquellos que nos acompañan y sincronizan por medio de Facebook Live. Es un placer tenerlos acá para poder hablarles un poco acerca de las criptomonedas, que con mucho cariño el Grupo de Normatividad Contable ha traído para informarnos y aprender un poco acerca de especialmente en el área tanto contable como financiera. Este está a cargo del profesor Jonathan Quiroz. Antes de dar inicio, es importante mencionar que cualquier duda o comentario que se tenga acerca de este tema se va a estar realizando al final de la presentación. Dando inicio, nuestra compañera Maylin Borges nos va a regalar unas palabras. Bueno, buenas noches. Un gusto tenerlos por acá. Antes de dar inicio, queremos recordarles las normas de seguridad brindadas por el área de salud ocupacional, las cuales indican que en caso de una eventual emergencia, se debe seguir con el procedimiento, el cual es mantener la calma, no correr, no hacer bromas, no devolverse por algún objeto personal ni por ningún otro motivo, proceder a salir de manera ordenada y en grupo, y buscar y dirigirse a la zona segura más cercana. También se les ruega poner el celular en modo silencio. Y bueno, sin más preámbulos, damos inicio al conversatorio, el cual es el resultado de una investigación sobre las criptomonedas como activos financieros. Muy bien, ahora vamos a dar primeramente una cordial bienvenida a nuestros compañeros y expositores Moisés Méndez, Byron Núñez y Yeltsin González. Ellos son quienes nos van a hablar un poquito acerca de este tema, desde cómo nace hasta cómo funciona. Primeramente, si gusta, nuestro compañero Moisés nos va a regalar la presentación al inicio. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, profesores, colegas y quienes nos acompañan por medio de la transmisión en redes sociales. A continuación, pues, vamos a hablar de bitcoins. Creo que no es algo que en el día a día uno suele hablar. De hecho, creo que como contadores uno no suele ver transacciones bajo este criterio. Entonces, la idea de nosotros es primero conversarles de esto, intentar de que se lleven la idea a la casa, de si pueden desarrollarla, investigar un poco más en caso de que les surge el interés, pues que lo hagan. A fin de cuentas somos contadores y aunque a la fecha todavía no se llevan registros de esta manera o tal vez no interactuamos mucho con ellos, es importante que lo tengamos presente porque a futuro es posible que lo necesitemos. Bueno, primero que nada, ¿qué es una criptomoneda? Para introducirnos un poco más en este tema, me gustaría hablar de lo que es el dinero. Creo que todos en Conta 1 lo vimos, todo comienza con el trueque, cuando yo intercambio un objeto con un valor intrínseco X por otro que solvente o compense este mismo valor. Muchos años después se crean las monedas, ¿verdad? Piezas metálicas que representan un valor fijo y que yo puedo cambiarlas por algún otro que represente ese mismo valor. Luego también se integran los billetes, y con el tiempo se han ido modificando, ¿verdad? Si le preguntamos a nuestros abuelos que compraban una casa con 500 colones, ¿verdad? Se ha tenido una evolución y para nosotros es muy notable. De hecho, participamos en una de ellas, no sé, creo que la mayoría acá utiliza tarjetas, ese es el dinero plástico, es el nuevo dinero, y ya eso es una primera transformación. De hecho, bueno, no creo que todos, pero sí algunos de nosotros, de hecho, ¿quiénes de ustedes en su día a día portan efectivo? Creo que la mayoría, pero ya vemos quiénes no. No sé si me equivoco. De hecho, hay cosas que ni siquiera ya la tarjeta ni la usamos. Directamente desde nuestras casas podemos comprar en línea. No ocupamos siquiera sacarla. Aquí, de hecho, empieza esta segunda transformación y la que nos lleva justo a las criptomonedas.
No sé si alguno ha consumido Twitch o sabe lo que es Twitch. Bueno, pues esto es una plataforma de streaming donde personas, ¿verdad?, hacen live y por medio de las cuales, bueno, podemos comunicarnos con ellos por medio de bits. ¿Qué son los bits? Básicamente son puntos que compramos y para comprarlos tenemos que utilizar la tarjeta y que a la larga se transforma en dinero para ellos. Como tal ya es dinero digital, más o menos por ahí anda la idea del cripto, bueno, la criptomoneda, con la diferencia que es más compleja y tiene mayores utilidades. Claramente no es un bit de Twitch, sino es algo más universal. Bueno, para entenderlo un poco mejor, podemos partir de la historia. ¿Cómo nace? En 1983, David Chaum crea la primera criptomoneda. Esta es denominada eCash. El eCash tenía un defecto en comparación al resto, y era que tenían cierta dependencia del gobierno, no era descentralizada del todo. Y esa es una de las principales características que tiene la criptomoneda. Bueno, ¿qué pasa? Debido a esto, él viene y crea otra, la cual se llama DigiCash. Bueno, ¿qué pasa? Que en el 95 y para los 90, 2000 al inicio, no se usaba tanto la parte digital como nosotros, que es nuestro día a día. De hecho, a alguien sin el teléfono hoy en día se le complica bastante. Nosotros para la U, los grupos de WhatsApp, para las materias y los trabajos, es algo vital. Entonces, ¿qué pasa? Antes no era así. Es por esto que esta criptomoneda únicamente dura 7 años y en el 2002 se descontinúa. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el Bitcoin? ¿O ha escuchado el Bitcoin? Si quieren, levanten la mano. Sí, ok. Bueno, el Bitcoin es a la actualidad la más popular de todas las criptomonedas. De hecho, posee el 40% del mercado y fue creada por Satoshi Nakamoto. Él, en el 2009, crea una criptomoneda asociada a lo que nosotros podríamos ver como un libro de diario o como un libro mayor, el cual se llama blockchain. El blockchain es una plataforma en la cual se consolidan o se agrupan todas las criptomonedas y por medio de la cual podemos darle seguimiento a cada una de ellas. Eso hace que sea rastreable y que sea más fácil de utilizar. Y es a partir de ahí que empiezan a nacer otro grupo, otras nuevas criptomonedas. Llámense Ethereum, Litecoin, de hecho hay una que se llama Dogecoin, muy interesante, ahora puede que la mencionemos, bueno, la vamos a mencionar. Luego, para saber un poco más, la naturaleza. Bueno, primero que nada, es una moneda, puede llamarse así, es una moneda digital, descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que no nace en un lugar, en un país o en un gobierno específico, sino que lo crea una entidad privada. No necesita ni depende de una entidad. No se puede decir, oh no, nació en Estados Unidos. Tal vez fue creada a partir de ahí, pero no se le otorga el mérito a Estados Unidos como tal. Luego, no es tradicional. Creo que hasta ahora se viene creando, de hecho, bueno, a partir del 83, y no tienen gran popularidad porque no hay mucho uso para estas, ¿verdad? Luego tenemos de que aunque es algo nuevo y carece de una estructura financiera que la respalde, sí que como contadores la tenemos que conocer. ¿Por qué? Las empresas la utilizan como un activo intangible. ¿Por qué es un activo intangible? La NIC 38 establece que un activo intangible es aquel que podemos identificar, que no tiene un origen monetario y que no tiene presencia física. ¿Qué pasa? Aunque la criptomoneda se traduce a una moneda digital, no tiene una política monetaria que la respalde, no es rígida, no está parametrizada, entonces no tiene como tal este origen. Y es contable, las empresas lo utilizan, podemos traducirla a dinero, por ende contabilizarla y en consecuencia auditarla. Bueno, sus clasificaciones. Se puede hacer de 3 maneras, ya sea por su función, por su estructura o por su regulación. Por su función, bueno, hay 3. Primero, como moneda, como bien transaccional, así como el dinero, yo voy y compro algo. Yo puedo utilizarla para adquirir bienes, servicios o bien
otras criptomonedas de acuerdo al interés que tenga personal, ¿verdad? Luego, como token, creo que cuando hablamos de token muchos podemos pensar en este código específico que tiene cada uno de nosotros y que cambia constantemente para acceder al banco o para una plataforma bancaria en general por parte de una empresa. Justo es eso, es un código que se crea para nosotros poder tener derecho a adquirir X o Y, llámese una casa, llámense edificios, llámense, ¿verdad? Puede comprar un token por medio de criptomonedas también, o digamos, depende de la evaluación que tengan las criptomonedas, o bien utilizar la criptomoneda por su valor como token. Luego tenemos el stablecoin. Básicamente lo que se hace es relacionar cada criptomoneda o de estas criptomonedas con una moneda ya existente, llámese euro, llámese dólar, llámese colón algún día, quién sabe. ¿Para qué? Para que esta moneda virtual conserve su valor. ¿Por qué? Una de sus características es que es muy volátil, puede cambiar hacia arriba o hacia abajo en segundos. De hecho, una práctica que podemos hacer todos es meternos a ver el precio del Bitcoin. No tiene un precio específico. Este sube o baja a cada momento. Luego tenemos la estructura. Puede ser centralizada o descentralizada. Antes dije que una de las principales características era que eran descentralizadas. Pero, ¿quién dice que el gobierno de Costa Rica no puede sacar una criptomoneda? Por ende, va a tener cierto nivel de centralización, porque un gobierno va a tener que colocar o parametrizar el uso de esa moneda. Entonces, puede ser centralizada, de acuerdo a el uso X o Y que tenga, ¿verdad? O descentralizada. Cualquier entidad privada puede generar una y no tiene que apegarse a ninguna ley específica o bien algún parámetro impuesto por un gobierno. Ahora, aquí, ¿verdad? No siempre va a ser así. Bueno, sí va a ser así, pero tiene un punto lateral y es su estructura. No es lo mismo, pero se relaciona. ¿Por qué? Bueno, la regulación quiere decir de que un gobierno no me indica cómo la voy a usar. Bueno, ¿cuál valor tiene? No tiene injerencia en la moneda como tal, pero sí que puede decirle a la población, hey, no la use en X o Y situación. Ok, es aquí donde se convierte en la tercera clasificación, que es la regulación. Puede ser regulada o no regulada, lo que dije antes. Ejemplo, España. La Comisión Nacional de Mercado de Valores de España le indica a la población española en qué circunstancias o en qué parámetros pueden y deben utilizar los bitcoins, los Ethereum o demás criptomonedas, ¿verdad? Luego tenemos las ventajas y las desventajas. Como tal, tiene muchas ventajas siempre y cuando se sepa usar. Una de ellas es la independencia. Al no estar centralizada, cada criptomoneda tiene la libertad de funcionar de la manera que corresponda. Siempre, y de hecho es directamente dependiente de su oferta y de su demanda. Pero los parámetros para los que son hechas o destinadas, las define la entidad que las crea. Luego, la transparencia. ¿Por qué es transparente? Como antes dije, existe el blockchain. Es un libro mayor, un libro diario, al que todas las personas que tienen una criptomoneda pueden acceder. Yo, en caso de comprar una o una parte de una, yo puedo acceder por medio de una aplicación muy sencillo a esta plataforma y ver hacia dónde se ha movido mi criptomoneda o hacia dónde se movió después de tenerla. Y eso nos lleva al segundo punto. Es muy accesible. Bueno, al siguiente punto es muy accesible. Por eso mismo, con una aplicación puedo interactuar con ella. Y por último, la innovación. Al ser un nuevo método, al ser una nueva oportunidad económica para transaccionar, permite a las empresas que se innoven y que creen plataformas que se linkeen o que se conecten con las criptomonedas. Ahora, tiene una contraparte como todo, tiene un lado negativo. ¿Cómo cuál es? El riesgo de ataque. Al igual que cualquier elemento electrónico, cualquier plataforma que se ligue al Internet, está propenso a que sufra ataques cibernéticos. Si la caja tuvo un ataque hace poco, imagínense una aplicación que no tiene altos niveles de seguridad, imagínense
tal vez una empresa que viene comenzando y no tiene los estándares que son necesarios para proteger los fondos de una persona, tiene esa facilidad, puede o está propenso a sufrir ataques cibernéticos, ¿verdad? Luego, el reembolso. ¿Qué pasa? No es como el BAC o como el Scotiabank o como cualquier otro banco, que nosotros en nuestro trabajo, tal vez a alguno que otro le ha pasado, que hizo una transferencia y se le fue un cero de más, se le fueron 2 ceros de más. Resulta que no iba a transferir $300, sino 30,000. Y usted ese día en la tarde le dijo a su jefe, Ish, algo pasó aquí y ocupo que llamemos al banco. Llaman corriendo, le dicen a un agente, hey, yo acabo de transferir, se me fueron ceros de más, revérselo. Eso en las criptomonedas no se puede. Cuando lo transfirió y chao. Como dije antes, tiene un nivel también de seguridad tanto que usted puede ver hacia dónde se va, pero su privacidad es tanta que usted no ve a quién se lo pasó. No hay alguien, no hay un intermediario que le diga, bueno, está bien, va para atrás. No, y tampoco es como cuando hace un simple por error. No va a escribir al WhatsApp y decirle, me la manda de regreso, porfa. No va a pasar. Entonces, ese es un gran punto en desventaja. Luego tiene la volatilidad. No sé quiénes de ustedes ha escuchado de los NFTs o escuchó de los NFTs. ¿Qué pasó? Bueno, eran obras de arte que se están transaccionando justo por un valor X y que podían conservarlo hasta cierto punto, tanto como para adquirir uno y luego subastarlo y obtener ganancia de él. Bueno, a la fecha no sé cuántos de ustedes saben de alguien que siga usando los NFTs o cuántas personas conservan uno de ellos. Pasó que muchas personas invirtieron muchos millones y tiempo después los perdió. Esto mismo puede suceder con una criptomoneda. Puede usted invertir millones y depende de su demanda dejarlos en cero. Y por último, la ecología. Creo que todos hemos interactuado, ¿verdad?, con computadoras. Estas computadoras se suelen conectar a un servidor y ese servidor necesita un exceso de energía para funcionar, porque la plataforma es muy masiva. En este caso, el hecho de que funcione y que se mantenga en funcionamiento crea esto, una demanda energética excesiva y que puede llegar a repercutir ecológicamente. Hablando un poco del mercado, se compone de 3 elementos. El primero y el que estamos hablando, de las criptomonedas, el cual es el dinero que se transacciona. Dentro de estas se mencionan, bueno, las más populares son el Bitcoin, el Ethereum, el USDT, que es como el token equivalente en dólares, el USDC, que es el USD Cash o las monedas transaccionales utilizadas en base a los dólares, y el Binance Coin. El Binance Coin está relacionado directamente al siguiente elemento, el cual son los exchanges. Los exchanges se pueden ver como los mercados en los cuales se ejecutan dichas transacciones, transferencias, ventas, adquisiciones de bitcoins, de criptomonedas. Aquí es donde entra el Coinbase, el Kraken, el Binance, el cual tiene su moneda que es el Binance Coin, y el Bitfinex. Y por último, tenemos un elemento que es el que mencioné antes y del que todos podríamos acceder, que son los wallets, o wallets son billeteras, o los tokens. Las billeteras son justo eso, un acceso a nosotros para poder administrar nuestras criptomonedas, y los tokens, de los cuales son derechos que podemos intercambiar o por medio de los cuales podemos acceder a X cantidad de criptomonedas o bienes en general. ¿Cómo funciona? Aquí ya, digamos, tiende a ser un poco más cerrado porque cada moneda va a tener una forma de trabajar diferente. No varían tanto, pero bien, no va a ser lo mismo un Bitcoin que un Ethereum necesariamente. Tiene el mismo punto que se dijo antes, es irreversible. Cuando hago un pago, tengo que asegurarme que el pago se esté efectuando de manera adecuada. Los protocolos clave, justo eso, yo tengo que tener un acceso X y determinado para poder utilizar e interactuar con cada criptomoneda. Y lo mismo, tengo que conocer el manual para poder llevarla a cabo de manera correcta. Buenas tardes. A continuación,
continuación les voy a explicar un poquito lo que es el tipo de cambio, ¿verdad? Entendemos que desde el principio es descentralizada, entonces no hay un valor específico o un valor adquirido por la moneda. ¿Qué es lo que va a entrar en juego? La demanda que tenga esa moneda, la demanda que tenga ese proyecto, porque las criptomonedas son un proyecto. Y ese proyecto lo que busca es satisfacer una necesidad que actualmente estamos viendo que las monedas se están desvaluando, los gobiernos hacen que, ¿verdad?, imprimen dinero, desvalúan la moneda. La idea es de la descentralización, es eso, que nosotros le demos el valor propio a estos activos tecnológicos. Y como funciona exactamente lo que es la oferta y la demanda, entre mayor oferta, menor demanda, entre mayor demanda, menor oferta, y eso va a hacer que los precios suban o bajen. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Bueno, como lo mencionaba mi compañero Moisés, el Bitcoin, conocemos el Bitcoin, también conocemos el Dotcoin. ¿Alguno lo ha escuchado? ¿Sabe cuál es el inicio del Dotcoin? Que es un inicio prácticamente de un meme de un perrito. Pero hay una persona que vio la oportunidad de manipular, que es lo que hablan todos los analistas, manipular un mercado. Lo que él hace, su nombre es, bueno, Elon Musk, lo hemos escuchado, tiene Tesla, tiene Twitter, ¿verdad? Tiene varias empresas muy importantes financiadas por el gobierno de Estados Unidos, y él lo que hace es decir, Bitcoin es el futuro. Entonces él invierte 1.500 millones de dólares en el Bitcoin. Después anuncia que va a aceptar Bitcoin para comprar o puedan adquirir los coches Tesla, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Que cuando el Bitcoin tiene, ¿verdad?, la demanda, ¿verdad?, que él mete 1.500 millones y después tiene una noticia, especulan que el Bitcoin va a ser en sí regularizado, aprobado, utilizado, ¿verdad? El Bitcoin sube su precio, ¿verdad?, hasta más de un 100%. ¿Qué es lo que realiza Elon Musk? Vende. Entonces, en ese momento que el Bitcoin, les voy a dar un ejemplo, valía $1.000, cuando él da esas noticias, el Bitcoin pasa a 5.000. Entonces él vende, ¿y qué es lo que hace? Que genera una sobreoferta de Bitcoin en el mercado, ¿verdad?, contra una poca demanda. ¿Qué es lo que hace? El precio baja, entonces manipula el mercado. Y ese es el problema de estas monedas, que como no hay una centralización, se puede manipular si tiene la capacidad de mover ciertos sectores financieros muy fuertes. La protección. Bueno, existen estándares de seguridad que realizan los exchanges de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Estos estándares ya serán, digámosle, conforme a lo que uno necesite. Pero ¿qué es lo que recomendamos para proteger? Bueno, ¿qué es lo que se recomienda por las personas que están en este campo? Bueno, conectarse en redes seguras, usar wallets o billeteras electrónicas, que se le conocen billeteras frías. Estas billeteras lo que hace es que no está conectado directamente al internet. Y les voy a mencionar, si alguna vez ustedes desean meterse a este mundo financiero, quieren adquirir, tienen un wallet, por favor, guarden la contraseña. Ustedes no saben lo que puede pasar en un futuro, y alguien en su momento compró Bitcoin cuando valía $5 cada Bitcoin, tiene actualmente 250 millones de dólares en una cartera, en una billetera electrónica, pero no se sabe la clave. Y el problema es que no es como que yo voy a intentar 1.000 claves, ¿verdad? Sino que esos wallets te dan una opción, bueno, te dan varios intentos, y al final, si usted después de 5 o 6 intentos no puso la clave, se elimina todo lo que hay adentro por un tema de seguridad. Entonces, piensen, 250 millones y usted no sabe, por qué no se acuerda la clave. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad?, tener en cuenta. ¿Y qué usuarios o quiénes son los que pueden comercializar, entrar en este mundo? Inversionistas, como ya les comenté, Elon Musk tiene la capacidad de mover masas, mover mucha parte del sector financiero. Empresarios, yo vengo de una empresa tecnológica, nosotros intentamos o hemos intentado innovar, hemos ofrecido los servicios de minería,
que es como una de las formas de obtener el Bitcoin. También cómo comenzó todo este mundo, ¿verdad? Personas entusiastas de la tecnología de blockchain que buscaban una nueva forma de comercializar, y algunas regulaciones y fundaciones que ya están metiendo mano debido a que tenemos que la criptomoneda entró en una burbuja, pero se ha estabilizado, ¿verdad? Bueno, aquí como la mayoría somos de contabilidad, les vamos a explicar un poquito la clasificación, concepto y registro. Eso tener en cuenta, que son activos tecnológicos que hoy en día vamos a ir enfrentando nuevos y nuevos y nuevos. Como lo decía mi compañero, los NFT, el Bitcoin en su momento fueron hubo una burbuja que se llamaba .com, ¿verdad? Todo lo que eran esos dominios, ¿verdad? También tenemos, ¿qué es lo que hace la NIF en este caso? Todos estos conceptos nuevos, ver su comportamiento, ver su durabilidad y después estandarizar un proceso, ¿verdad? Quiero preguntarles aquí, ya hemos hablado que es la moneda virtual, la moneda del futuro, pues, tiene problemas de volatilidad por la manipulación, ¿verdad? Pero ¿ustedes creen que se puede considerar dinero? Quiero que me levanten la mano quién considera que la criptomoneda se puede considerar en la contabilidad como dinero. Entonces sí, estamos muy bien, porque el flujo, la NIC lo dice, la NIC 7, el flujo efectivo y equivalente dice como principal, bueno, aparte que debe ser dinero físico o bancario, que son inversiones a corto plazo. Pueden ser inversiones a corto plazo o no tienen alto riesgo al cambio del valor. El problema es que las criptomonedas sí tienen una volatilidad muy alta y también, un dato, no pueden volverse líquidas al momento. Eso tiene que generar, ir a un exchange, poner en venta, que lo compren, ¿verdad? Y eso lleva su tiempo. Entonces, la NIC dice, no, eso no es efectivo, no lo podemos considerar. ¿Son las criptomonedas un instrumento financiero? Tampoco. La NIC lo que dice es que cuando es un instrumento financiero es porque uno tiene que tener una obligación contractual con el capital o el instrumento o el título, el valor, ya sea a favor o en contra, generas un pasivo a la hora de recibir un capital o generas ingresos, ¿verdad? Pero el Bitcoin, al adquirirlo, no significa que yo voy a ganar intereses sobre el Bitcoin. Puedo ganar un valor, puedo ganar, ¿verdad? Porque el Bitcoin suba, baje, pero un interés no lo voy a ganar, ¿verdad? Eso ya, si se despreciara o no. ¿Las criptomonedas pueden clasificarse como inventario? Sí. En este caso, sí se pueden clasificar cuando la empresa cumpla con lo siguiente: mantenido para la venta o producción para la venta. En este caso, nosotros producíamos lo que era la minería, lo que es el Bitcoin y otros tipos de moneda, pero la función principal era producirlo y venderlo, ¿verdad? Entonces sí, pero solo si yo lo voy a tener para la venta, ¿verdad? ¿Son las criptomonedas un activo intangible? Como lo mencionaba anterior mi compañero. Sí, y es la norma donde podemos ver un poquito más lo amplio que es, ya que hoy en día, anteriormente no sabíamos que eran franquicias, ¿verdad? Y las franquicias no es algo tangible, no es algo que podíamos identificar a vista, ¿verdad? Y que se fue dando, se fue monetizando, se fue expandiendo, ¿verdad? Esas formas de mercado. Entonces, lo que indica es que si nosotros podemos identificar, vender o ceder, entra como un activo intangible, ¿verdad? Y aquí quiero tenerlo muy en cuenta. La volatilidad, ¿verdad?, es una estimación de lo que usted va a perder o lo que usted va a ganar. Entonces, al final, usted lo registra como un activo intangible, pero hasta el momento que usted vaya a vender, ¿verdad?, va a registrar una pérdida o va a registrar un ingreso. Eso es tenerlo muy importante porque, la norma nos dice, las estimaciones no son deducibles, ¿verdad? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, ahora voy a yo explicar sobre el tema del régimen tributario de los criptoactivos. Primeramente, antes de iniciar, ¿alguno sabe algún ejemplo de un criptoactivo? ¿Me pueden levantar la mano si conocen alguno? No, ok.
Dentro de estos criptoactivos viene un posicionamiento internacional, que voy a hablar sobre ciertos ejemplos a nivel de países, como Argentina. Argentina tiene sobre los criptoactivos un impuesto de renta del 15%, eso según el último cambio que hubo en su regulación en el año 2018. Está también España, que España define que cualquier ganancia, pérdida capitalizable en la entidad legal se puede regir bajo un impuesto. Eso tiene que reportar impuestos. Y Estados Unidos define como un criptoactivo toda aquella propiedad, aquella transacción, venta, aquello que genere ganancia, todo esto rige bajo un impuesto. Ese es el posicionamiento en algunos países a nivel de los criptoactivos. Hablando sobre la última actualización a nivel de Costa Rica, tenemos que el Banco Central está en un análisis para ver la diferencia en tipo de cambio, la volatilidad, como mencionaron los compañeros. Ver ese análisis para si es factible para Costa Rica. Con esto, en diferencia, haga el dinero tradicional. Descentralización de la emisión y la banca tradicional. El impacto de la TIC en métodos de pago. Entre esos están, que el TIC está creando nuevas formas de pago, más digitales, más actuales conforme a lo que está avanzando la tecnología. Muchos ya no dependemos del dinero físico, sino tenemos tarjeta. En algunos casos ya hasta dentro del mismo teléfono tenemos una aplicación que están esas tarjetas para utilizar. Las finanzas descentralizadas y la banca tradicional, como mencionaba, muchos ya hoy en día, de hecho a nivel financiero, hay un gran cambio. ¿Por qué? Ya muchos no manejan efectivo, muchos manejan tarjetas, muchos manejan todo desde la aplicación en el teléfono. Ahora todos tenemos Simpe. O sea, ya estamos dejando atrás ese cambio que cuando hubo antes del dinero físico. Ahora todo es digital. Y dentro de los beneficios de estas monedas digitales en el Banco Central están, primeramente, evita mucho la evasión de impuestos. Se pueden monitorear en cierto sentido las actividades. En ese caso puede ser terroristas o drogas. En ese caso de financiamiento, ese tipo de financiamiento se pueden regularizar. O sea, se pueden casi prácticamente eliminar mediante esto. También es más sencillo para algunas personas, y ahora muchas personas que no tenían una cuenta bancaria ahora la tienen, y ahora la tienen de forma digital. Ya no tienen que hacer muchas transacciones, irse a un banco, pedir un préstamo. Ahora todo se puede hacer de manera en línea. Eso sucede igual con las criptomonedas. ¿Por qué? Bueno, viene el concepto de estas descentralizadas. El concepto este es volver a darle poder a las personas. Ya no que dependan de un banco, de una entidad financiera, que sea un intermediario. O sea, ya no requerir eso, sino que de manera virtual tenga una transacción directa entre personas, que ya no sea por intermediario cobrando una comisión por cierto tipo de transacción, sino buscar esa forma de no depender de la tokenización de activos. Como ya explicó el compañero, el token es un código que me da el valor sobre algo físico. Dentro de los activos podemos tener casas, propiedades, todo tipo de cosa física de manera rápida. Y desafíos y futuros de la descentralización financiera. Bueno, el principal es la comprensión. Comprensión, porque a veces siempre por una persona ve algo nuevo, a veces se despierta el interés, a veces no. Para un futuro es que todos tengan ese interés de adquirirlo para ya estabilizarlo, estandarizarlo, que ya no sea de una forma u otra
No me gusta, no lo quiero, pero en un futuro lo va a requerir. Dentro de las regulaciones de América Latina y Costa Rica, otra vez unos ejemplos, podemos poner a México, en este caso a Venezuela, a Argentina, que en este caso tienen criptomonedas ya regularizadas, aceptadas, se puede comercializar con esas. Igual tienen impuestos según el país donde está rigiendo. Situación actual en Costa Rica. Bueno, el último cambio que hubo en la ley en Costa Rica fue este pasado 23 de agosto, hace unos meses, usted puede adquirir a nivel de Costa Rica, usted puede adquirir una criptomoneda, puede comprar o vender a nivel internacional, pero a nivel nacional no es como que, por ejemplo, yo tengo aquí un billete de 1000 colones, voy y lo intercambio, voy a recibir un vuelto. Pero si yo tengo cierta cantidad en criptomonedas, no puedo ir a cierto establecimiento y decirle, ok, yo tengo tanto en criptomonedas, ¿me acepta eso como forma de pago? No. La ley está establecida que no puede utilizar, no puede comercializar a nivel de Costa Rica mediante estas criptomonedas. Las propuestas de ley y futuro de las criptomonedas. Por último, se están haciendo populares. Estas criptomonedas, llamémoslos así, activos intangibles, se están volviendo muy famosas demasiado rápido. Hay muchas, solo que unos compañeros mencionaron algunas, esas que eran las más populares. En un futuro, estas van a ser más reguladas, más populares y van a ser de lo más común, que dentro de nuestro día a día vamos a tener criptomonedas para usar. Aquí Hongfang, el CEO de Algorand, comenta que está feliz de que esta nueva de monedas digitales le dé de nuevo el poder a las personas, que ya no sea centralizado, que ya no lo tenga una entidad bancaria, que le da el valor y en algunos casos para las personas minoristas, empresas minoristas, tengan que pagar altas comisiones, sino que sea las personas que le den ese valor por el tipo de volatilidad, dependiendo de la oferta y demanda. Marco Cachín de Biget menciona aquí que la tecnología está avanzando. Nosotros también tenemos que avanzar. No podemos depender de algo que está por tradición. Y volviendo a la presidenta de OKX, menciona mucho lo que menciona Hongfang. Criptomonedas van a ver. Estamos en nosotros actualizarnos si queremos o no, pero en un futuro se va a requerir. Resumiendo y concluyendo un poco más, ¿verdad? Puntos claves e importantes para que nos llevemos a la casa todos y cada uno de nosotros como contadores es informarnos un poco más. Si bien es cierto, Costa Rica y en general no los países de Latinoamérica no cuentan con un régimen o bien con una normativa específica para el uso de criptomonedas, puede y muy seguramente sean el futuro. Como vemos, pueden ser centralizadas y nada impide que un gobierno a futuro lo centralice y por ende la establezca como una moneda local y por ende en la contabilidad tenga que reflejarse. Creo que no es tal vez algo muy conocido, como tal el uso o la evaluación que tienen pueden ser y son muy flexibles, justo por eso, por la demanda, por la oferta que tienen. Sin embargo, no quiere decir de que tengan que ser algo completamente, ¿cómo lo digo? Como un tema tabú, algo que no podamos nosotros interactuar con, solo porque a la fecha
no lo hemos necesitado. Por ejemplo, un dato básico, Bitcoin a la fecha, a la hora, ¿en cuánto está? Si alguien viene y me pregunta, XY, un gerente, un cliente, empieza a dialogar sobre el tema. Si yo como contador independiente, como contador privado, contador público, necesito orientar a alguien en cuanto a eso, domino. Ahorita, por ejemplo, $37,800 es lo que cuesta un Bitcoin. Bueno, redunda esto, ¿verdad? Siempre va a estar en margen de alza o baja. Retos y oportunidades. Debido justo a la inseguridad que presenta o que tiene o que puede llegar a tener una plataforma electrónica, una evaluación de moneda electrónica, creo que es algo en lo que se debe invertir, llámese como país, como institución, para proteger los activos financieros e intangibles de una compañía. Y hay oportunidad a futuro, tal vez y muy seguramente, llegue a ser el medio de pago, la forma de transaccionar bienes y servicios. Ya vimos que todo comenzó con un simple trueque, pasamos por monedas y hoy en día ni siquiera usamos tan constantemente, bueno, sí lo usamos claramente, pero ya se está transicionando de un dinero plástico a dinero digital completamente. Nada impide que a futuro sí sean las criptomonedas lo que establezca el sistema financiero. Y para finalizar, muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Como tal, este fue un proyecto que se hizo para el curso de normativa. Sin embargo, y como contadores esperamos que sí sea de utilidad y que a futuro los permita que ustedes también investiguen y quien quita puedan aportar más para el sistema financiero de Costa Rica y contable, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien, no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta acerca del tema expuesto por los compañeros por Facebook. Ok, si no hay comentarios o preguntas, primeramente agradecemos a los expositores, a los encargados de logísticas, al profesor Jonathan y a ustedes presentes en el conversatorio por acompañarnos esta noche. Los invitamos a seguir investigando más acerca de las criptomonedas, que es un tema muy fundamental en el área financiera. Muy buenas noches.